Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Juan Manuel Martínez Hernández y me da un gusto, o me da un placer darles la bienvenida a su podcast Placebo, el lugar de las cosas pequeñas. El día de hoy tengo un tema bastante interesante, que es el acerca del esoterismo y cómo nació la idea de hacer algo así o de grabar este capítulo. Bueno, como lo comenté, alguien que me escucha me comentó que por qué no hacía algo paranormal. La verdad es que me costó mucho encontrar, pues primero el tema, posteriormente ya que me decidí que fuera el esoterismo y que tuviera que ver con la cartomancia, pues fue todavía más complicado. Lo que les comentaba es que bueno, ¿cómo lo hice? Bueno, primero fui a buscar las redes sociales, primero en mi entorno, anduve buscando quién se animaba, pues total que aquí cerca donde yo estoy nadie se animó. Conozco personas que por ahí más o menos le mueven al tarot y todo este tipo de cosas, a la santería, pero dicho sea la verdad es que nadie se animó. Entonces tuve que acudir a las redes sociales donde sí que hay bastante interacción, incluso hay grupos y páginas completas que tienen que ver con la lectura de la carta, con la predicción. Y pues bueno, la verdad es que entre las redes sociales encontré a una persona que igual sí aceptó tener una plática. Desafortunadamente nada grabado, y yo sé que esto le quita pues un poquito lo interesante, incluso hasta la veracidad, pero créanme que si no lo grabé o ni siquiera grabé el audio es porque pues bueno, fue muy difícil encontrar a alguien. Entonces lo que menos quiero son problemas, sobre todo porque esta persona se dé cuenta que la grabé escondidas o cosas por el estilo. Y pues bueno, Vamos primero, antes de comenzar, para darles el resumen de lo que fue esta plática. Primero vamos a ver qué es la cartomancia, y en este sentido, pues bueno, vamos a escuchar a mi asistente virtual. Esoterismo y cartomancia. El esoterismo es una práctica que busca el conocimiento oculto y la comprensión de los misterios del universo. Esta disciplina se enfoca en la exploración de lo sobrenatural, la magia y la metafísica. Una de las ramas más populares del esoterismo es la cartomancia, que utiliza cartas para predecir el futuro o revelar información sobre el presente. La cartomancia se divide en diferentes tipos, como la tarotología, la lectura de cartas españolas y la quiromancia. Cada uno tiene sus propias técnicas y significados, pero todos comparten la creencia en que las cartas pueden ayudarnos a entender nuestro destino y tomar decisiones sabias. Aunque algunos ven la cartomancia como una superstición, muchos han encontrado en ella una forma de autoconocimiento y orientación. Pues bueno, muchas gracias a mi asistente Eugenia, que es como yo le he puesto. Y pues bueno, ya que sabemos qué es la cartomancia, qué es esto de la esotería, pues bueno, ¿cómo se da esta plática? Pues bueno, lo primero que hice fue buscar en redes sociales. Me tuve que unir incluso a grupos de este tipo. Incluso hace unos 2 días, 3 días me dieron la bienvenida. Y empecé a contactar, mandar Messenger, uno tras otro. Me contestaron por lo menos 5 personas. Cuando les platiqué la idea, pues el hecho de tener una plática grabada como que ya no les gustó tanto. Encontré a alguien más de otro país, porque además esto de la esotería, la santería y todo lo que tiene que ver con la lectura de la mano, de las cartas del tarot, pues trasciende a otros países. Y la persona que encontré pues es de un país vecino. La condición que ella me platicó, bueno, la condición que ella me puso fue que podíamos tener una plática, que sacara todas mis dudas, que hiciera mis apuntes y que pues a partir de ahí yo grabara lo que yo quisiera. Entonces pues sí que lo hice. Sí tomé por ahí mis apuntes de todo lo que le iba preguntando, y pues más o menos nos tardamos, no sé, media, 40 minutos. Fue muy entretenido, y la primera pregunta con la que comencé es cómo se inició en esto de la esotería. Y pues bueno, yo creo que fue una pregunta o un disparo al aire, porque bueno, lo que ella me contestó es algo que pues parece muy lógico.
me dice que en su familia ha habido personas que se han dedicado a esto, que incluso tienen en el mercado donde ella vive, tienen un puesto donde venden veladoras, venden todo este tipo de cosas, y básicamente lo que me dijo es que esto viene pues de familia, algo que parece bastante congruente. Yo no conozco personas que se dediquen a esto que no tengan antecesores, y la plática se fue dando cuando yo le pregunté que bueno, esto es algo que se aprende o es una cuestión de tener el don. Ella me decía que sí hay personas que nacen con el don. Ella me decía que era muy fácil identificar cuando tú tienes el don, pues bueno, porque por ahí empiezas a sentir cosas. Cuando yo le pregunté qué tipo de cosas se sentía, solamente se limitaba a decir que eran cosas que no cualquiera sentía. Entonces yo le pregunté sentir como espíritus o algo, y no, me dice que no es como que estuviera viendo muertos o cosas como esas, pero que simplemente ella podía o ellos pueden sentir las vibras o los problemas de otro. Algo que se me hizo bastante interesante, porque cuando yo le empiezo a preguntar que si esto no es un negocio, porque obviamente ella me dijo que incluso en el mercado donde estaban tenían un negocio de veladoras y todo esto, yo le decía que como un don si es un don, y sabemos que un don es algo que te regala Dios, ¿por qué comercializar con ello, verdad? Y miren, la respuesta que me dio es, híjole, no sé si bastante lógica, no sé si ya haya estado planeado, pero ella me dice que todo lo que tenemos es de Dios, que todos son dones de Dios. El hecho de que podamos sentir, me habló de los sentidos, me habló en sí de los sentidos, me refiero a al tacto, al gusto, de todo esto. Y ella me decía que a final de cuentas, los dones que Dios nos dio, como el gusto, como el poder ver, decía que si nosotros le sacábamos provecho, ella me decía que porque ellos no. A final de cuentas, ellos tenían un sentido, son más hipersensibles, se me va la palabra, hipersensibles, vaya, son muy sensibles, para terminar pronto, son muy sensibles a las cosas paranormales. Otra vez les comento, me habló de las energías, de las vibras, y me decía que en donde ellos trabajan, pues que no a todas las personas les hacen trabajos, y me decía que es porque como esto es cuestión de vibras, de energías, que había personas que tenían vibras muy, muy débiles y que podría afectarles incluso de manera negativa. Dice que se tiene que platicar con la persona, que se tiene que analizar la persona. Ojo, es analizar. Me dijo así tal cual, me dijo analizar a la persona, y que de acuerdo a la práctica que se tenía, pues ya se les daba un remedio. Le pregunté, por ejemplo, en el caso, le ponía yo un ejemplo de, por ejemplo, si alguien viene y te dice, oye, ¿sabes qué? Quiero que me vaya bien en mi negocio. No me dio un remedio como tal, simplemente me dijo varias cosas que había que hacer. Por ejemplo, lo de tener el vaso del agua, la miel, todo este tipo de cosas. Me decía que eso era bueno para el negocio. Incluso me dio por ahí algunos santos, o algún santo específicamente, que te podía ayudar o que tú deberías de tener en tu negocio. Entonces, cuando empezamos a platicar de los santos, yo le dije, bueno, así como hay cosas o hay personas que se te acercan, como ya lo dijimos, para lo que te vaya mejor para tu negocio, yo le decía, bueno, ¿y qué pasa si, por ejemplo, alguien va y lleva toda la intención de dañar a otra persona? No sé, si me ocurre alguien que vaya por un amarre, que al final de cuentas es algo que se hace en contra de la persona a la que se va a aplicar. O yo le decía, por ejemplo, cómo van luego personas a pedir que frieguen realmente a otra, la corran de un lugar específico. Ella me decía que efectivamente estas cosas sí se dan, pero más allá de la explicación que me dio, lo que me gustó fue la contestación que me dio cuando yo le dije, a ver, ayúdame a comprender. Un santo como tal es un mártir que hizo
o sufrió algunas cosas en este mundo para lograr ese nivel de santidad. Alguien se encomendó a él, logró milagros, pero generalmente en vida hacen cosas buenas o son mártires. Y yo le decía, ¿cómo es posible que los santos, si realmente esto es cierto, de que hay personas que prenden la vela de tal santo para provocar esto, y hay veces que hay personas que lo hacen para cosas malas, como un santo se prestaría para esto? Y yo le ponía un ejemplo. Por ejemplo, hablamos de un tema que tiene que ver con armas y sustancias, y yo le decía que ellos utilizaban mucho una imagen en específico, que yo no podía entender cómo un santo iba a proteger a personas que pues están haciendo daño a la sociedad. Y el ejemplo que me puso, incluso lo que me comenté con otro compañero, con otro maestro, me decía, mira, no sé o lo que alcanzo a ver, porque como que me quiso también como que trabajar con sus poderes Jedi, me dijo que se veía que pues bueno, yo tenía una buena vibra, que me rodeaba de personas que me querían hacer daño, y que había personas que también me querían, y que se veía que yo había vivido una vida con algunas carencias, y yo le dije que sí era cierto. Y entonces el ejemplo que me puso es muy interesante. Ella me dice, ¿nunca tuviste un amigo o el típico amigo así que tenía todo y que tú difícilmente lo tenías? Y le dije, sí. Dice, ¿y alguna vez tú no le pediste un solo regalo a tu papá o a tu mamá simplemente para que ese amigo por una sola vez en su vida sintiera la envidia que tú sentiste? Y yo le dije, seguramente no lo recuerdo, pero pues obviamente si eres niño, tú quieres el juguete que él tiene, y si en ti está y en tus papás está darte una única ocasión un juguete que él no puede tener, pues para ti va a ser lo máximo. Y que pues seguramente, claro que sí. Y entonces me dice, bueno, así es como funcionan los santos. Dijo, un santo, cuando tú le pides igual que tu papá, dice, si tu papá hubiera sabido, tu mamá hubiera sabido que la intención era hacer sentir lo que aquel muchacho te hacía sentir a ti cuando tiene juguetes nuevos, pues muy seguramente tus papás no lo hubieran hecho. O sea, no te hubieran comprado un juguete para hacer sentir mal a ese otro niño. Dijo, aquí con los santos es igual. Dijo, tú pides, dice, y él te puede cumplir algo, porque tú se lo estás pidiendo con fe. Pero eso no quiere decir que en un futuro eso no te vaya a causar un mal a ti. Entonces, pues me quedé pensando, más que nada por la lógica que tenía el contexto, de cómo te pone un ejemplo de que a veces nosotros pedíamos cosas a nuestros papás que llevaban una intención como niños, o más bien que se veía con una intención, pero realmente tenía otro objetivo. Y en ese sentido, pues lo que me pone como ejemplo con los santos, pues bueno, yo creo que si tú le pides a un santo que te haga algún milagro o algo, pues nunca lo vas a hacer y yo creo que el santo exactamente nunca va a pensar que vas a dañar a otra persona. Y pienso en estas personas que tienen un santo específico y que andan haciendo cosas malas en la sociedad y que se están protegiendo, no sé, por ejemplo, de los soldados, ¿verdad? Yo no sé hasta dónde su argumento tiene bastante lógica, y es algo que platiqué con una persona que es muy bueno razonando, y yo le decía, mira, a final de cuentas, estas personas, bueno, desde mi punto de vista, y haciendo un paréntesis, son unos sofistas. O sea, envuelven a la persona, y ahí entendí que por eso platican contigo, porque con la plática que tuvimos yo dije, bueno, entonces por eso necesitan hablar contigo, porque primero tienen que saber tu contexto, saber hasta dónde te la puedes creer sí o hasta dónde te la puedes creer no. Por ejemplo, ese argumento que a mí me dio, yo siento que muchas personas sí lo hubieran convencido. A mí me puso a pensar, porque pues sí es cierto, o sea, si te dan argumentos con los que dices, caray, pues igual y sí, ¿verdad? Entonces, esa es la razón también por la que no quería ni siquiera grabar la voz, porque pues, yo sé que iba a dar mi punto de vista y había cosas que pues, igual iba a delatar, y yo no quería llegar a eso, porque realmente
Desde mi punto de vista, el simple hecho de que alguien me diga que porque hagan un conjuro o algo, alguien puede determinar mi futuro, pues yo no estoy de acuerdo con eso. Tampoco estoy de acuerdo en que tengamos un destino ya predefinido o que algo me pueda decir qué me va a pasar mañana. Soy una persona que le dan mucho miedo las cosas que no puede controlar, y si yo me diera cuenta que realmente estas personas dicen la verdad, pues a mí me daría mucho miedo, porque imagínense, son cosas que yo no controlo, que no voy a poder manejar porque hay un destino. Pero bueno, regresando a la plática, dije, está bien, pero entonces los santos solamente van a proteger hasta que se den cuenta que estás actuando mal, o por eso tiene una consecuencia. Y me dice, no, o sea, tú le puedes pedir un santo. Dice, de tu fe va a depender hasta dónde lo vas a lograr. Dice, porque además de fe, tú tienes que trabajar en ello. Entonces me volvió a poner el ejemplo del negocio. Dice, hace rato te comenté del negocio, y también habíamos tenido pláticas sobre cómo por medio de este tipo de cosas, pues había gente que trabajaba con sus parejas o trabajaba a sus parejas. Dice, a final de cuentas, tú le puedes pedir, no sé, a un santo, decirle, oye, ¿sabes qué? Pues haz que dure conmigo, o haz que tal chica me haga caso. Dijo, pero el simple hecho de que tú vayas y le pidas a un santo, pues eso no es suficiente. Tienes que tener fe y tienes que trabajar. Entonces esas cosas me mueven mucho, porque digo, entonces realmente lo que estas personas hacen es meterte la idea de que de que tú vas a lograr algo. Tú tienes que trabajar en ello y tienes que tener una base. ¿Cuál es la base? Un santo, en saber que te va a hacer el milagro o te va a ayudar, y tienes que complementarlo con el trabajo. Y a partir de ahí tú vas a traer esas vibras que en teoría son las que te van a ayudar. Básicamente es así más o menos como siento que me lo planteó, y eso me movió mucho, porque vuelvo al punto, si se fijan, lo que hacen ellos es, bueno, como me lo planteó, yo siento que platican contigo, te indagan más o menos qué es lo que quieres. Igual si tú preguntas sobre algo, porque yo también le pregunté que cuántas maneras ellos trabajaban la adivinación, y me dicen que no es una adivinación como tal. Incluso dijo una palabra que ni siquiera la apunté aquí, pero sí me dijo que no es adivinar. Dice, es que tú no adivinas. Dice, tú cuando lees el tarot, lees las posibilidades de que suceda algo. Dice, yo no te voy a decir, ¿sabes qué? Mañana te vas a morir así como tal. Dice, pero sí puede el tarot decirme, o hacerte una lectura del tarot, o leerte la mano y decir que en un futuro tú vas a morir en ciertas circunstancias. Y eso todavía lo hizo más interesante, porque, o sea, tú puedes decir, bueno, vas a morir, pero vas a morir en general. El hecho es que todos vamos a morir. Y la verdad que entre más platicaba con ella, yo sentía que le rebatía más. Llegó el punto en que ya no le quise hacer tantas preguntas, porque sentí que se iba a molestar, o se empezaba a molestar, y tampoco se trataba de confrontarla, sino más bien de yo despejar mis dudas. Y hubo más dudas, entre más platicaba, pues más iba dudando de lo que me decía. También le hablé de cómo medían la eficiencia. O sea, yo le digo, o sea, ¿cuántos clientes tienes que tener tú para saber que tú tienes un trabajo de éxito? Y ella me decía que cada cliente es diferente, que cada cliente trae vibras diferentes, trae problemas diferentes. Dice, y como lo trabajes con él, ojo, otra vez, como lo trabajes, que dice que se analizan caso por caso, dice, es el grado de éxito que tú puedas tener. Eso me movió bastante, porque vuelvo al punto, o sea, son personas sofistas, o desde mi punto de vista, una persona que adivina con el tarot, con la cartomancia, son personas que entienden el entorno y te van a dando un aproximado en relación a lo poco mucho que hablaron contigo. Por lo menos esa es mi percepción. La verdad que no me dijo así en sí cómo lo medían. Porque también le comenté que cómo le hacía
que cómo le hacía, por ejemplo, con las personas que se enojaban. Y le decía, bueno, a final de cuentas tú tienes un negocio donde dices tú que tienes velas y todo esto. Le digo, ¿qué pasa si un cliente no está satisfecho? O sea, ¿cuál es el estándar de calidad de que lo que tú le digas va a funcionar? De si mañana le dices, oye, ¿sabes qué? Pues hay una probabilidad de que en los próximos días tengas un viaje. Si no da un viaje, ¿qué pasa? O sea, ¿cómo funciona? Dice, no, dice, cuando se le da la cita, dice, se le habla de que posiblemente va a tener un viaje, pero pues que también va a tener circunstancias, o sea, van a ir dando circunstancias, dice, y obviamente pues esto ya lo hablamos con cada paciente, dicen ellos. No dicen cliente, dicen paciente. Y es muy raro porque el nivel de análisis que debes de tener para sugestionar o meter esa idea a una persona, pues no cualquiera. Se me hizo muy interesante como la plática que tuvimos. Les digo, llegó el punto en que quizás mi error fue es que cada que yo le preguntaba algo trataba de hacerle otra pregunta. Y pues no era la intención molestarla, sino más bien que respondiera. Por ejemplo, cuando hablamos de los clientes insatisfechos, que yo le pregunté que cómo lo medía o cuál era el estándar de calidad, parecía, a ver, bueno, está bien. Hoy tuve 8 clientes, bueno, 8 pacientes, de 8 pacientes 5 fueron contentos. O sea, ella dice que no, o sea, dice, no es que se vayan contentos o tristes, dice, tú tratas de darles soluciones a sus problemas, analizando, otra vez la palabra analizando, cuál es el contexto de su vida. Y eso se me hace muy interesante, porque al final de cuentas, lo que hacen estas personas es escucharte y darte como una idea. Ahora bien, ¿quieren saber cuál es la parte más interesante de todo esto? Es que dije, bueno, vamos a ver qué piensa la realidad de la inteligencia artificial sobre la cartomancia y la esotería. Y pues bueno, esto fue lo que me puso cuando yo le pregunto. Por aquí lo tengo, permítanme, por aquí lo tengo. ¿Dónde está? Aquí lo tengo. Miren, yo le pregunto hasta ahorita la inteligencia artificial más popular, a ChatGPT, le pregunto qué es lo que cree de la esotería, y me dice, como modelo de lenguaje no tengo creencias ni opiniones propias, sin embargo puedo proporcionarte información sobre la esotería. Me avienta un chorazo. Dice, algunas de las áreas más comunes de la esotería incluyen la astronomía, la numerología, la magia, la alquimia, la lectura de tarot, la meditación, la energía espiritual. Para algunas personas, la esotería es una forma de buscar una mayor comprensión de sí mismo. Ojo con lo que dice aquí. Para algunas personas, la esotería es una forma de buscar una mayor comprensión de sí mismo, del universo en su lugar. Entonces, básicamente tiene que ver mucho con lo que platiqué con esta chica, que finalmente es un autoanálisis el que se hace la persona, lo exteriora, y es así como yo considero que una persona que te lee las cartas o algo así, más o menos sabe cuál va a ser el camino que va a tomar. Dice, en última instancia, creer o no en la esotería es una cuestión personal. Algunas personas encuentran beneficios y significados en esta práctica, mientras que otras pueden ser más escépticas. Lo importante es mantener una mente abierta, hacer una investigación adecuada y tomar decisiones informadas sobre la creencia, prácticas y adoptarlas en tu vida. Entonces yo le pregunto a ChatGPT que si los beneficios de la esotería y la cartomancia son reales. Le pregunto, ¿pero los beneficios son reales? Dice, la cuestión de los beneficios de la esotería son reales. Es un tema controvertido y subjetivo. Para algunas personas, participar en una práctica esotérica puede tener efectos positivos en su bienestar emocional, mental o espiritual. Estos beneficios percibidos pueden incluir una mayor sensación de conexión con el universo, una mayor autoconciencia, un sentido de propósito y una sensación de paz interior. Miren, la verdad es que platicar con esta chica y ahorita estar checando con lo que hizo ChatGPT,
a este punto es muy interesante como cuando tú platicas con una de estas personas, pues lo que estás viendo es que lo que hacen de ti es un análisis. No quiero decir que te dicen lo que tú necesitas, pero si realmente es subjetivo es porque, por ejemplo, vamos al ejemplo, en las preguntas que le hice a esta chica, donde yo le digo que cómo mide la satisfacción y me dice que no se mide como tal la satisfacción porque cada caso sí es particular, pues exactamente, porque desde mi punto de vista lo que se hace es tener una plática, decir más o menos cómo andas y a partir de ahí decirte qué necesitas tú para sentir que realmente con el tratamiento que te den tú te sientas mejor. Pero bueno, eso fue con la cuestión de la esotería. Y entonces yo le digo, ¿y qué me puedes decir si hay algo de verdad en la cartomancia? ¿Y qué me respondió ChatGPT? La cartomancia es una forma de adivinación o lectura de las cartas donde se utilizan mazos de carta, como el tarot, para obtener información sobre el pasado, el presente o el futuro de una persona. La creencia de la cartomancia varía ampliamente y su validez y eficacia no ha sido respaldada de manera concluyente por la ciencia. Ojo, de manera concluyente. Desde una perspectiva científica, la cartomancia no tiene una base empírica y se considera más una práctica basada en la interpretación subjetiva. Los resultados de la lectura de las cartas pueden variar dependiendo del mazo utilizado, la habilidad y la experiencia del lector, y la interpretación personal de los símbolos y patrones en las cartas. Ojo con esta parte, la habilidad y la experiencia del lector. A final de cuentas, estas personas encuentran patrones, de alguna manera saben cómo analizarte, cómo llevarte al punto en que tú creas algo y lo ejecutan. Posteriormente me dice, sin embargo es importante tener en cuenta que muchas personas encuentran un valor personal en la lectura de las cartas y obtienen beneficios emocionales y espirituales en ellas. La lectura de las cartas pueden proporcionar sensación de introspección, autoexploración y reflexión, lo que puede ayudar a las personas a obtener una nueva perspectiva de su vida y tomar decisiones. Miren, la plática fue muy interesante por todo lo que hablamos. Desafortunadamente no la pude grabar, pero obviamente cuando empiezo a ver más o menos hacia dónde tienen o hacia dónde va dirigido el sentido de las pláticas que tienen con sus pacientes, te das cuenta que necesitan dos o tres puntos de información, los conectan y a partir de ahí te dan una posibilidad que tú interpretas como verdad. Y es lo que les comentaba, esto ya lo platiqué con otra persona que también está muy preparada en mi trabajo. Yo le decía, estas personas son sofistas, toman algunas cosas reales, las más o menos las mueven y te van a dar es básicamente agarrar unos puntos, hacer una ecuación y dar una posibilidad de lo que puede pasar. Ahora, te dicen lo que necesitas saber, pues igual no lo puedo afirmar si te dicen lo que tú necesitas saber. Lo que sí sé que te dicen algunas cosas que te pueden servir y te pueden hacer sentir mejor. Por ejemplo, si tú mañana vas con una de estas personas y les dices, a ver, oye, lo que pasa que a mí me está yendo mal, pues pasa tal y tal y tal, y te van a decir, es que hay una persona que te tiene envidia. Dices, caray, sí, cierto. En el lugar donde yo trabajo hay una persona y yo les pregunto, ¿en qué trabajo no hay una persona que te tiene mala leche, que te va a tirar, que te tiene mala vibra, que no le caes bien? Son cosas muy generales que particularmente parecen ser ciertas. Ahora, otra cosa que me parece muy interesante, desde que yo le hice la pregunta de cómo fue que decidió, cómo fue que entró a eso, les juro en un 100% que yo ya sabía que me iba a decir que había sido algo, que ya tenía la familia. ¿Por qué? Porque incluso llegó el punto, porque además, bueno, igual el nombre no lo voy a decir, pero yo le platicaba que aquí en México pues tenemos así como que un lugar donde donde hay así como pues muchos curanderos, muchos espiritistas, mucha gente que te hace limpias. Y ella también me dice que allá en su país, es un país vecino nuestro, también hay un lugar donde
también tienen así como que la meca de las gentes espirituales. Pero a lo que voy, cuando yo le pregunto, bueno, y las personas que no nacen con esa habilidad, pues como la aprenden, entonces me dice que este es el lugar, que les digo, básicamente, si digo el nombre se van a dar cuenta de qué país es, pero también tienen su lugar, o sea, también tienen así como nosotros, Catemaco, este lugar de Veracruz. Bueno, ellos tienen un Catemaco allá, que está Catemaco, ¿verdad? Tienen un lugar allá donde pues, hay ciertos espiritistas, tú vas para allá, aprendes, trabajas a hacer la lectura de la mano, la lectura de tarot y todo esto. Pero al final de cuentas, cuando yo decido meter toda esta información de la esotería, de la cartomancia a la inteligencia artificial, pues fueron cosas tan padres que pues básicamente podemos decir, ya sabemos a dónde iba, y por eso lo hice, porque como acaban de ver ustedes, la inteligencia artificial me dice que es una cuestión de interpretación, que ojo, que depende mucho de la habilidad y de la experiencia de quien te lee las cartas, pero que además te va a tener beneficios, incluso te va a dar esa otra introspección, autoexploración y reflexión, y vas a tener otra perspectiva de tu vida. Pues sí, ¿por qué? Porque al final de cuentas, si tú vas mañana con alguien que te va a decir, oye, ¿sabes qué? Pues mira, en mi negocio pasa esto, tú ya le estás diciendo qué está pasando. Y lo que va a hacer esa persona es hacer un análisis. Y va a decir, bueno, por ejemplo, oye, ¿sabes qué? Pues mira, por mi negocio me está yendo mal, no estoy teniendo ventas. ¿Qué me sugieres? Pues tú vas a decirle, oye, ¿sabes qué? Pongo una velita y todos los días salte y vas a caminar por estas calles que son las más comunes, donde hay más gente, y vas a ver que te ve mejor. Pues claro, papá, porque al final de cuentas, si tú hubieras hecho eso, incluso si no haber ido con esa persona, si tú hubieras agarrado tus cositas y vas y das una vuelta a los lugares más concurridos donde hay más gente, va a haber más posibilidades de que vendan. Entonces, no quiero decir que son charlatanes, claro que no. Yo les digo ya, o sea, a mí me da mucho miedo todo lo que desconozco, me da mucho miedo todo lo que no comprendo, porque incluso me dijo que si yo no estaba convencido, que si no quería yo una lectura, porque yo creo que vio mi cara de, pues no te creo tanto, chica. Pues me dice, bueno, ¿qué te parece si te leo las cartas? Y le dije, dijo, sí, dice, porque yo sé, o yo siento, fíjense, estábamos desde una computadora y ella dijo, y la palabra textual fue, siento que en ti hay muchas dudas, pero hay personas a las que tú quieres mucho. Yo me pregunté cómo le hizo para saber que había personas a las que yo quería mucho. Ojo, a las personas que no nos ven y solamente nos escuchan, pues bueno, yo siempre traigo una cadenita con 2 niñas. Esas 2 niñas son mis hijas. Entonces, claro que seguramente la vio. Obviamente esta persona, seguramente, como estamos platicando así, seguramente dedujo que tengo personas que quiero mucho. Pues sí, porque aquí traigo a mis hijas. Igual si me dice, oye, pero creo que en tu relación va mal, pues igual a lo mejor si no me ves un anillo de matrimonio, una argolla de matrimonio, y me ves a 2 niñas, pues es muy fácil deducir, este pelado tiene 2 hijas, las quiere mucho, pero si no trae una argolla, quiere decir que tuvo pedos en su matrimonio. Entonces sí creo que estas personas, no creo que sean charlatanas totalmente, porque al final de cuentas, para analizar y darle las posibilidades de una persona, se necesita mucha inteligencia. Por eso cuando hablé con esta persona de mi trabajo, yo le decía, miran, son unos carajos sofistas, que vaya, o sea, el simple hecho de darte una posible solución a un problema, desde ahí ya te cambió. O sea, tú vas con una persona y dices, oye, ¿sabes qué? Tengo este tal problema. No te preocupes, te va a ir bien. O sea, lo único que tienes que hacer es esto y esto y esto y esto. O sea, el simple hecho de que a veces alguien te diga, te podemos ayudar, aunque no sea cierto.
te va a hacer sentir bien. Entonces, es muy interesante cómo funciona. Yo espero en un futuro encontrar a alguien que sí quiera entrevistarse así, que no se me enoje, porque si les digo, sí, llegó el punto en que creo que sí se me enojó cuando luego le hacía otra pregunta a partir de la primera que le hice, pero es que para mí sí me quedó claro desde el principio que pues bueno, tiene que ver mucho con la percepción de la persona a la que va, digamos, al paciente, ¿no? O sea, y otra cosa, o sea, cuando dice que depende mucho de la persona el trabajo que tú le hagas, pues sí, porque realmente sí esto en la vida. Si yo mañana quiero un mejor trabajo y voy con ella, oye, ¿sabes qué? Es que en mi trabajo ya no me alcanza. Y le digo, oye, ¿cómo puedo lograr un ascenso? Pues quizás me va a decir que lo que yo necesito no es un ascenso. Me va a decir, no, ¿sabes qué? Es que alguien te está salando, tú lo que necesitas es un cambio de trabajo. Obviamente, si yo voy a hacer un cambio de trabajo, lo voy a hacer por algo mejor. O por lo menos esa sensación me la va a dar. Entonces sí es muy interesante ver cómo funciona todo esto. La verdad, yo espero en algún momento entender, entrevistar a una persona que sí quiera participar, que sí quiera, que no le tenga miedo a la cámara, y no para exponerla, sino más bien porque sí me gustó mucho la idea de cómo llevaba a cabo pues, este tipo de cosas respecto a cada persona, ahora cómo sienten las vibras, cómo ellos dicen que sienten cosas diferentes, o sea, diferentes a qué. O sea, yo creo que todas las personas sentimos diferente, y pues bueno, yo sé que habrá muchas personas que creen en esto, quizás otras no tanto. Lo importante aquí es, primero, si tú crees en el tarot, de la cartomancia, en todo esto, pues qué padre, ¿no? Y si no crees, también qué padre, porque al final de cuentas, en algo que sí coincido con esta chica, es en la cuestión de fe. Si tú tienes fe en que algo va a ocurrir, algo bueno te va a ocurrir, yo estoy seguro que así es. Si tú quieres un mejor trabajo y trabajas en ello, tienes fe en ello y lo quieres, lo vas a lograr. Si tú quieres una casa y trabajas en ello y tienes fe en que la vas a tener, y si trabajas mucho, seguramente la vas a tener. Si tú en algún momento quieres un carro y tienes mucha fe en que lo vas a tener y trabajas para ello, seguramente lo vas a tener. Entonces fue un tema bastante interesante. Ojalá sí encuentre a alguien que no le tenga tanto temor a esto de la cámara, y de verdad vayan a Facebook. Es un lugar donde está inmensamente lleno de todo esto. Incluso hay grupos en los cuales se comentan, oye, me salió, por ejemplo, una de las páginas, de las cosas que más bien las páginas que encontré de México y de otras partes, es que trabajan mucho con la carta española. Entonces es muy interesante ver cómo dicen, oye, ¿qué pasa si me aparece el 3 de bastos con esta otra combinación? Y pues ahí entre todos se van diciendo, bueno, es que parece que si te da esta combinación, es que sea esto y esto y esto. Pero luego otra persona dice, bueno, y si es con esto, quizás sea esto y esto y esto. Te espero un viaje. Y les digo, más allá de que sí es cierto o no, yo pienso que nos vayamos con la esencia de qué son estas personas que son espiritistas, que son gente que se dedica a la esotería, que no son más que personas que te dan un plus de lo que tienes que hacer para ser mejor. ¿Sale? Bueno, vamos a dejarle hasta aquí. Ya llevamos 40 minutos, les dije que no me iba a llevar mucho tiempo. No tenemos un invitado. Aparentemente nuestro siguiente invitado pues ya es más mundano, menos esotérico. Es alguien que nos va a hablar de su experiencia, de cómo, a pesar de ser joven, pues ya por ahí está trabajando con otra empresa, cómo tiene gente a su cargo, porque no todo es poderes Jedi ni nada de esto. También quiero traer gente pues, que atesore. Y pues nada, a los que nos ven, les agradezco por escucharme en este otro capítulo.
y creo que nos vamos, o al menos yo me voy muy contento como platiqué con esta persona que cree en todo esto de lo esotérico, de lo espiritista, y cómo lo llevé con la inteligencia artificial. Creo que fue una muy bonita combinación. Y pues nada, esto fue Placebo, en lugar de las cosas pequeñas. Nos vemos hasta el siguiente capítulo.